¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Se me escapó la silla, perdóneme. Ahí está. Acá hacía referencia usted que salía en punta de pie. ¿No? Bueno, lo vieron salir sigilosamente de la Casa de Gobierno, salí cansado. entre brumas. Salí cansado. Cansado salió. Y hoy fue un día. Hoy tuve una felpeada importante. A ver, ¿qué hubo de...? Perdón, Sí. ya le tiro así. Sí. ¿Qué hubo del decreto de necesidad de urgencia? No hay decreto de necesidad de urgencia. ¿Pero hubo algo o no hubo nada? A ver, en nuestro criterio, hoy una violencia institucional inusitada, no de las manifestaciones lógicas, características que se dan en proyectos controvertidos en la calle, sino que a manera de una patota salvaje, conducida por experimentados dirigentes políticos del Frente para la Victoria, irrumpieron adentro del recinto. Cuando llegamos al quórum que está verificado, bueno, están ya pasaban todas las películas, estaban todos los periodistas. Hay denuncias de diputado Trucho, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso, 129 y 130. Entonces, nosotros sabíamos que la ley iba a salir, íbamos a estar alrededor de 125 votos, ellos iban a estar en unos 110, más o menos, todos tenemos oficio en esto, sabemos. Pero la verdad que me sorprendió, dirigente que yo conozco, en la forma de Moro? De todos tipos, ¿no? Hay cosas que... Agustín Rossi, ¿de quién? Porque son los que estaban ahí frente ¿Qué a lo sorprendió? Porque dice, me sorprendió. Me sorprendió la forma virulenta cómo lo atacaron, cómo lo atacaron al presidente de la Cámara, cómo lo insultaron, le arrancaron el micrófono. La idea era romper. El triunfo y el aplauso fue el resultado de que no se sesione rompiendo adentro. Ese fue el resultado. Un clima de caos. Sorprendentemente, dirigente experimentado como Rossi, por ejemplo, que yo he sido diputado con él, que hemos aguantado sesiones 1 hora y media para poder empezar porque Cristina estaba preocupada en la peluquería, hasta que juntaban el número cuando era mayoría absoluta, empezaron a hostigar de una manera que solamente es explicable con alguien que esté atravesando un muy mal momento, no político, sino o psicológico, o el resultado de una situación que lo está poniendo al margen de la sociedad. Los diputados que han hablado de diputados Trucho, sí. van a ir a responder a la justicia. Se ha dado publicidad. Felipe Solá dijo eso. Bueno, será uno, pobre Felipe. Se ha dado a publicidad la lista entera. Colegas de ustedes de un periódico, un matutino muy importante del país. No puede citar, no hay ningún problema. Bueno, de La Nación. Sí. Hicieron un trabajo de chequeo sobre la cara, los rostros, está en la película de los 129 y 130 diputados, están ubicados con los nombres, y le quiero agradecer enormemente la honestidad intelectual que han tenido porque lo han publicado. Entonces uno puede enojarse, decir cosas. Hay una edad que no puede decir cualquier cosa, porque en ese caso, si yo fuera el que hago eso, le pido a mi familia que no me deje salir de mi casa. Corre el grave riesgo no de hacer el ridículo, sino realmente perder el prestigio que acumuló como persona, como dirigente político. Pero esa es una anécdota. De cualquier forma, no se iba a sesionar, el propósito se convertía y nosotros no íbamos a generar más violencia. Por eso tomamos una decisión con el presidente de la Cámara. Está bien, usted con Carrió, con Nicolás Massot, con Monzó, aconsejaron, hablando con Monzó, dijeron, bueno, suspendamos esta sesión porque... No se puede ser. Era una sesión que iba a tener 20 horas. Si el mecanismo le funcionó a los que quisieron romper la sesión y ven que funciona, ¿lo van a intentar de vuelta? No tenemos ningún problema, pero vamos a elegir el camino del Parlamento porque acá hay dos cosas. Primero vamos a lo principal y no lo accesorio de los violentos. Lo principal. Acá hay un enorme pacto fiscal. Fue anunciado como un acuerdo histórico. Yo estuve en ese programa con ustedes y ustedes y yo coincidimos que no había que exagerar como histórico. Me acuerdo. Que lo firmaron 23 gobernadores, que implicaba una serie de reformas fiscales y tributarias, que responsabilidad fiscal de las provincias, los gobernadores, algunos se les hinchaba el pecho explicando lo que había significado la democracia lograr esto, y obviamente cuando uno hace un acuerdo tiene que cumplirlo, en alguna medida. Después uno puede discutir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y una de las claves que estaba en ese acuerdo fiscal, obviamente que se actúa de buena fe. Si yo hubiera hecho le hubiera metido adentro del acuerdo fiscal el tema previsional. Porque dejarlo afuera, en manos no de todos, de algunos, es como viajar con alguien, bajarte al baño, volver y no tener más el auto. Entonces, eso para mí ya era un riesgo.
Yo presumía que algo iba a pasar. Pero no porque esté bien, porque estamos con un nivel de irresponsabilidad. Acá se venció el pacto fiscal del 93, el país está con un problema de déficit, los ortodoxos dicen de que somos por demás blandos, y en el medio de eso, también con el sistema previsional, donde obviamente el cálculo que se vino aplicando desde la época de Cristina es un cálculo mentiroso, que obviamente se trabaja sobre recaudación y sobre salario, con lo cual el déficit nunca se va a salir. Ahora, Negri, no existe antecedente de ese tipo. Negri, entonces venía una ley a modificar un cálculo, como se hace en todas partes del mundo. Perdónenme, termino con esto, ¿no? Claro que sí. Y resulta que arrancaron con un clima de mentira, de virulencia, y obviamente sobre un problema que hay, que es esa transición del empalme hacia el nuevo cálculo, que yo no lo subestimo, ninguno de nosotros, pero que la ley no debía ser modificada, y eso era parte del acuerdo con la mayoría de los gobernadores, porque no iba a poder volver al Senado, porque en el Senado no se iba a modificar, pero nosotros veníamos planteando que por afuera había que buscar una compensación, el gobierno, que la podía hacer por decreto y que lo va a hacer, estoy en condiciones de decírselo. ¿Por decreto una compensación? Una compensación. A los jubilados que van a perder plata en este primer trimestre o en el segundo también. Exactamente. Estoy hablando del empalme, no primero. Sobre los cálculos de una inflación proyectada o no. Pero que obviamente si la inflación es menor, obviamente será mejor para el gobierno, ¿no es cierto? Y para el sistema. Pero estamos con un problema también en el sistema previsional que se arrastra de mucho tiempo. Entonces, no es que uno quiera discutir el pasado, pero acá no hace mucho en esta Argentina hubo 2 jueces laborales que le pidieron juicio político en el Consejo de la Magistratura porque hacían lugar a los amparos y los jubilados. Acá se creó una Cámara Nacional de Casación en el 2006, yo no vi ninguna manifestación, que era un embudo, le ponían arriba de los juzgados otra cámara para que se sigan apilando los juicios, no le pagaban a uno, se murieron 300.000 jubilados en la Argentina esperando cobrar. Yo nunca vi que fueran a prenderle fuego al Congreso los que fueron hoy, en nombre del progresismo. Ahora, que el gobierno tiene que tener desvelo por los jubilados, pero por supuesto que lo debe tener, y lo ha tenido, ¿alcanza? Todavía no alcanza, pero escúcheme, acaba el 82% móvil de la mínima no imponible. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristina habló por cadena nacional y dijo que era una irresponsabilidad haber votado el 82% móvil y lo vetó? En los momentos que la Argentina florecía y le entraba la plata por la ventana y la gastaban por cualquier lado. Entonces, no es que este gobierno sea el mejor del mundo. Acá hay problemas, pero un problema de esta dimensión como hay en el mundo, donde la relación aportantes es de 1,4 y cada día se achica más, y los pobres jubilados lo siguen pagando con los peores salarios, y tenemos casi 4 millones de informalidad. Está Smith, que sabe más que yo de eso, ¿no es cierto? Y si usted no le hace aporte, porque usted debe pagarle a los jubilados supuestamente con los aportes de los trabajadores, pero no le alcanza para eso. Venimos con un déficit tremendo, y así quedó el déficit del ANSES. Cuando usted tuvo un fondo de sustentabilidad que auspiciaba fútbol para todo, o repartía computadoras que todavía están volando por el aire en algún lugar de la Argentina y nadie las ha podido encontrar, ¿no? O hacían festivales con el ANSES, ahí los jubilados ni se acordaban. Entonces, encauzar una discusión racional sobre el tema, que atienda a los jubilados, que están lejísimos de lo que deben cobrar, en los problemas de pobreza, debe hacerse con madurez, con responsabilidad. Y si yo, gobernador, firmo un acuerdo, estoy modificando, le estoy sacando primero la base del ingreso más importante del sistema previsional, que es ganancia, porque se vence, y el artículo 104 lo doy debajo y ahora se va a distribuir entre todas las provincias. Solamente le dejo el impuesto al cheque. Estoy haciendo una modificación fiscal sustancial. Entonces, ¿cómo yo voy a firmar un acuerdo? No digo todos, y después voy a mirar al costado. No me voy a hacer cargo. Fallaron gobernadores, dice usted. Yo no quiero hacer juicios personales, pero está claro que es así. Y le quiero decir que nosotros estaban los votos igual para la ley, y hay colegas que lo han acompañado y son de provincia, de partido justicialista y todo. Pero la verdad es que ha tenido demasiada buena fe el gobierno en confiar, porque hay algunos, no todos, bajo mi responsabilidad, que no rompan la relación con el gobierno.
Ay, querido mío, no tienen ningún problema, ¿eh? Ningún problema. 80.000 millones le sacaron al gobierno en bonos para compensarle a las provincias. Y hay que arreglar las cajas provinciales, ¿no? Si ahora te hablan por teléfono y te dicen, yo lo que pasa es que no tengo nada que ver con el diputado. Ahora, para colocarlo en la lista, sí tienen mucho que ver. Negri, acá estamos hablando de que ustedes hablaron con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Ya conocemos esa historia. Como yo conozco la historia, yo quiero cuidar el bolsillo de los jubilados y hace 48 horas que yo no trabajaba con el corazón, trabajaba con la cabeza. Vuelvo a hacer una cosa que usted dijo, a ver si no entendí mal. Usted dice que el gobierno ya tiene decidido por decreto... No, dar una compensación que tape el bache entre un sistema y otro. Quiero ser preciso, porque debo ser responsable. Cuando digo decreto quiero decir que no hace falta una ley, es una norma administrativa por la cual el gobierno puede compensar, porque el problema que usted va a tener, después va a tener ajustes trimestrales, que yo creo que es mucho mejor, porque es cierto que todavía hay inflación, aunque vamos a la baja. El problema tiene que llegar hasta... Exactamente, y yo estoy convencido que cuando termine el anual del 2018, guarda, no es para aplaudir en un estadio, pero las jubilaciones no van a perder en el anual bajo la inflación. Pero como usted venía con un cálculo semestral, ¿no es cierto?, cada dos, como hacía Cristina y Moreno, ¿no? Y toda la gente la aplaudía, pero era con la maquinita que lo financiaban. Entonces usted cuando llega a diciembre, dice, bueno, me va a dar en marzo el 5,7 y estamos calculando que hay como un 13, 14, no sé, bueno, ahí 6, 7 puntos. Dice que es mucha plata. Entonces, debe ser significativo, no tengo el impacto real, pero bueno, ahora, eso se discute, se conversa, porque usted así lo vaya a recuperar después, tiene que ver un planteo de qué manera se puede hacer, pero no salir a atacar, además sin autoridad moral, cuando han dejado el país y a los jubilados arrumbados, mientras los familiares lo lloraban, y no plantear un debate serio, responsable. Hay 17 millones acá, y el sistema de previsión social está colapsado, es deficitario, con el 4% del PBI de déficit nos dejaron mientras tiraban la computadora por la ventana y hacían Papá Noel en las esquinas. Entonces, muchachos, si queremos un país en serio y quieren decir que hacen acuerdos históricos, lo que tenemos que actuar es con ese mismo grado de responsabilidad. Al gobierno le pueden decir lo que quiere, el gobierno aumentó la UH, el gobierno le puso el 82 a la mínima, no alcanza obviamente, el gobierno pagó los juicios de reparación histórica, 1.200.000, por supuesto que no son todos, falta mucho, pero esto inventaba en Cámara con la democratización de la justicia para parar los juicios y apelaban todo y lo mandaban a la corte mientras la gente hacía los velorios con los abuelos. Entonces, a ver, esto me hace acordar lo mismo que hacía Cristina con la foto de Santiago, ¿no? O rezando con el Papa. Entonces, acá lo que hay que actuar es sin hipocresía. Nadie es dueño de la verdad, ni el gobierno ni la oposición. Pero quiero decir que lo que hay en el medio y se puede perder es muy grande. Porque miren, venció el pacto fiscal del 93, es decir, que se volvió a foja cero. Está la reforma tributaria que está muy avanzada y con consenso en diputados. Tenemos que aprobar la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el Senado. Hay que sacar el presupuesto, digamos, la economía, los números de lo que pueden modificar la economía, salir del déficit, generar empleo, por lo menos, aunque no se comparta nuestra expectativa, están en el Congreso. Entonces, usted no puede andar disparando a las provincias y hablando por teléfono y no actuando con transparencia. Insisto, no digo de todos, pero por favor, acá, si esto se cae, no digo lo que se reclame por un trimestre o el bono compensatorio que dé. Si el paquete fiscal de la reforma fiscal que la Argentina necesita se cae, los señores gobernadores tienen que preocuparse, porque el país se va a caer. Y si nosotros volteamos esto, salvo que creo que lo que querían algunos hoy, es para que se disparen, para que uno vaya y se raje de las LEVAC, otro compre dólares, para que volvamos a la Argentina que les gusta, la que les encanta, ¿no? Pero no la que dejaron. Entonces, nosotros elegimos el camino de la serenidad, no vamos a seguir en la violencia, vamos a tratar de reconstituir
esa base de acuerdo, lo vamos a hacer en el seno del Congreso, estamos hablando con los gobernadores, con colegas diputados, que actúan responsablemente, no importa el color político. Ahora, no nos van a llevar de pecho nunca más adentro del Congreso. Si quieren un ring, que vayan a Luna Par los días que se desocupe. Pero en la democracia, estos señores que tenían mayoría absoluta, que hicieron lo que quisieron durante 12 años, no van a venir a hablar como si no tienen pasado, no son dueños de la historia. Nunca llegaron. Siempre están por empezar. Eso es lo que pasa en la Argentina. Hay un punto de inflexión, y es este diciembre, fíjense ustedes. Estamos frente a fecha, por eso queremos ser muy cuidadosos nosotros. Los diciembre siempre traen malas noticias. Después lloramos el 24 con la familia, pero nos traen malas noticias para la sociedad argentina. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para evitarlas. Estamos comprometidos y creo que es probable. No firmo nada porque es una Argentina impredecible, pero si hay responsabilidad mañana, creo que la violencia se vio. Creo que los que tienen diferencia, que yo respeto enormemente, no hace falta mentir ni inventar diputados truchos, lo que deben tener en memoria de los que vieron antes, sentado con fotos, cuando entregaban las empresas del Estado, ¿no? No tienen necesidad de hacer eso, porque pierden el valor como dirigente político, se devalúan, merecen el respeto, pueden tener todas las diferencias. Nosotros no inventamos diputados truchos. Es más, no sé en el lugar nuestro qué hubieran hecho ellos. A lo mejor votaban la ley en menos de un minuto, te apagaban la luz, se cargaban los muebles y se iban. Eso lo hicieron muchas veces, nosotros no. Negri, muchas gracias. Gracias, es muy amable. Venimos en menos de 2 minutos, hay muchísimo código más todavía.